Dios te bendiga, mi amado hermano, amigos, amigas y familiares, cada uno de los que nos sintonizan y nos ven a través de este medio, amén. Muchas bendiciones y un fuerte saludo y abrazo, amén. Reciban también de mi amada esposa, quien está siempre enviándoles saludo, amén. Fuerte abrazo también a cada uno. Así que, mis amados, pasando por aquí y esperando al Señor una vez más, un día más, verá que se encuentren bien de salud nuestros amados hermanos aquí en México y también en Estados Unidos, en Chiapas y donde quiera, hermano, donde quiera que nos sintonizan y estos videos pueden llegar. Hermanos en Cristo, la familia de Dios es grande, así que gracias por sintonizarnos y compartir los videos, amén, que ha sido de grande bendición para nosotros y también esperando que sea de grande aliento y fortaleza a nuestros hermanos en Cristo, amén. Así que seguimos, hermanos, siempre meditando en su palabra, reflexionando en estas promesas de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Es sorprendente de cómo la palabra de Dios es tan eficaz, tan verdadera, tan fiel. Pues como dice la palabra, ¿verdad? Fiel es el que promete, amén. Él nunca falla, Él siempre está presente, amén. Y atesoremos, abracemos la palabra de nuestro Dios, porque son promesas fieles y verdaderas. Así que, mis amados, quisiera orar en esta hermosa tarde y pedirle al Señor que dirija nuestras vidas y también pueda usted desde casita confiar en esta palabra y quedarse conectado para poder meditar en una porción de la palabra que quisiéramos compartir en esta hermosa tarde. Y esperando que traiga fortaleza a su vida. Ya vive esa fe, esa esperanza, esa confianza que tenemos en Cristo. Amén. Sin importar las dificultades, mis amados, podamos correr a la palabra de Dios, porque en ella hay consuelo. Amén. Padre, te damos gracias en esta hermosa hora. Gracias, oh Dios, porque tú eres bueno y verdadero. Tú eres fiel, Señor. En ti confiamos, en ti esperamos. Tú eres el que sostiene nuestras vidas y todas las cosas, Señor. Aunque no las entendamos, oh Dios, descansamos en tus palabras, en tus promesas, porque tú eres fiel y verdadero. Mi Dios, te damos gracias. Bendice las vidas que nos ven a través de la pantalla, Señor. Y sea tu palabra llegando a los corazones y calando sus vidas, avivando esa fe, esa esperanza en ti, porque solo tú eres el Todopoderoso, el Todo Suficiente. En ti, Señor, hay bendición, en ti hay descanso. Padre, bendice las vidas, bendice nuestra vida también, y que sea tu palabra y tu espíritu obrando en nuestros corazones, mi Dios, para que podamos, Señor, en esta hermosa hora descansar y glorificar tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, bendice este tiempo. Amén, aleluya. Mis hermanos, qué bendición, qué gozo el poder compartir. Hoy estaremos viendo un tema, la cual ha sido de gran bendición a mi vida, espero que sea también para su vida. Y es acerca de la fe del centurión. La fe del centurión. Y para ello vamos a considerar el texto allá en Mateo capítulo 8 versículo 15. Pero sin antes decirle, hermanos, ¿por qué la fe? Mira, vamos a ver de qué manera este hombre es un ejemplo digno de imitar. Muchas características que vamos a señalar a continuación, la cual una de ellas el Señor alabó porque es de suma importancia. Pero vemos que a través de la historia, hermano, lo único que se requiere, no importa seas quien seas, necesitas saber algo y es acerca de la fe. La fe es la que ha sostenido a hombres y mujeres en tiempos de aflicción, de gran angustia. Es esa fe puesta en Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Y es que, hermanos, esa fe nos ayudará, amigo que me escuchas, esa fe nos ayudará a conocer a ese Dios, ese Dios verdadero, ese Dios vivo
que es real y se ha manifestado durante nuestro peregrinaje a los hombres, se ha manifestado, y sobre todo en esta palabra. En esta palabra está el consuelo, está la verdad, la voluntad de Dios. Por lo tanto, necesitamos fortalecer, y la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para los cristianos, esta es la única fuente inspiradora, es la única fuente de inspiración. O sea, esta es la palabra de Dios para nosotros. No hay otro lugar, no hay otra fuente. Hay libros buenos, pero esta es lo que necesitas, es la palabra de Dios. Por lo tanto, acudimos a ella en diferentes momentos, porque ella es la que nos sostiene. Amén. Así que la fe. ¿Por qué la fe? La fe, te decía, que nos ayuda a entender a Dios, nos ayuda a conocer a Dios, pero sobre todo, hermano, la fe, dice la palabra de Dios, que muchos por la fe conquistaron reinos. Dice allá en Hebreos capítulo 11, por la fe conquistaron reinos, muchos por la fe taparon la boca a los leones, muchos por la fe apagaron fuegos impetuosos, o sea, fuegos grandes. O sea, por la fe muchos han tenido esa victoria. ¿Por qué? Porque pusieron su fe en el único Dios todopoderoso. Pero también sigue diciendo que por la fe muchos murieron. O sea, entonces nos damos cuenta que esa fe no solo va a lograr nuestros objetivos, lo que pensamos, sino que la fe verdadera nos va a llevar a entender los planes de Dios. A veces no van a salir las cosas como esperamos, pero si esa fe te ayudará a entender los planes, los propósitos de Dios, y pase lo que pase, esa fe siempre estará firme. Amén. Y vemos entonces cómo esa fe también en ciertos momentos vemos inmediatamente la recompensa de hombres y mujeres cuando actúan en esa fe. Por lo tanto, como dice Hebreos capítulo 11, dice ahí Hebreos 11 versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermano, Dios está presente en todo tiempo, pero sí necesitamos, lo más importante es la fe puesta en Cristo. La fe puesta en Dios es la que será o sea, será bien, Dios recompensará a aquellos que actúan en fe. Así que bien, vamos a leer este texto del centurión y vemos de qué manera nos bendice en gran manera. Amén. Dice ahí en el capítulo 8, versículo 5 de Mateo: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aleluya, hermanos. Es hermoso ver cómo este hombre, y quisiera dar a conocer algunos datos acerca de este centurión. Se dice que el centurión era un oficial del ejército de Roma, un ejército romano. Así que tenía bajo su mando, muchos dicen que de 80 a 100 hombres bajo su mando. ¿Verdad? Este hombre era un oficial
Entonces vemos que también tenía superiores. O sea, de acuerdo a los rangos, este hombre era alguien con autoridad, pero también estaba bajo autoridad de sus superiores. Y precisamente, hermanos, eran escogidos estos centuriones debido a la habilidad que tenían, pues ellos tenían un don de mando. Ese don de mando, ¿verdad?, que ellos ejercían, también se dice que debido a las experiencias que habían tenido en las guerras, el corazón de estos hombres se había vuelto duro, eran rudos, eran violentos. Precisamente por ese carácter rudo y violento eran escogidos, pues ellos no ejercían respeto hacia los que estaban bajo su mando. Claro, siempre y cuando también al que estaba por encima de ellos se sometían. Pero vemos que con los que estaban bajo su mando, dice que muy poco mostraban respeto hacia ellos. Pero vemos algo sorprendente, mis amados amigos, hermanos, y cada uno de los que me oyen, vemos algo maravilloso que nos enseña este hombre, este centurión, y que es digno de imitar. Pues este centurión, a pesar de la posición que tenía, el rango, la autoridad que ejercía sobre estos hombres y sobre las características que identificaba a los centuriones, rudos, violentos, sin respeto alguno a aquellos que estaban bajo su mando, o sea, con esa capacidad, ese don de mando, este hombre hizo una diferencia y vemos algunas de las cualidades. En primer lugar, vemos que este hombre era humilde. Este hombre era humilde. No importó la condición, la posición que tenía. Este hombre era de corazón humilde. Dice que vino a Jesús en su misión, reconociendo la autoridad suprema de Cristo por encima de cualquiera. Porque vemos, dice que le rogó. Vino a Jesús. Y otra, mis amados hermanos, es que este hombre, se dice que en aquel entonces alguien que tenía contacto con Jesús, alguien que se identificaba con Jesús, alguien que acudía a Jesús. Por eso vemos también a este hombre Nicodemo. Cuando acude a Jesús, dice que fue en la noche. Obvio fue porque no quería que lo descubrieran. Siempre estos personajes grandes de aquella época procuraban un momento a escondidas, a sola, consultar a Cristo. Siempre por temor a la sociedad de aquel tiempo. Pues eran en gran manera criticados, eran en gran manera, era escandaloso y humillante para ellos. Pero este hombre, sin importar las barreras, sin importar las críticas, las malas miradas, dice que se humilló ante Cristo, reconociéndolo como alguien superior. Y le rogó, dice. También vemos por el otro lado el amor hacia el prójimo. ¿Por qué él, sin importar lo que dijeran de él, fue corriendo, humillándose a Cristo? Fue por amor a su siervo, en este caso a su criado. Fue por amor a su siervo. Fue y pidió sin importar las críticas. Vemos la humildad de este hombre, pero esa humildad también motivado por el amor a su prójimo, por el amor a su siervo. Fue y le pidió rogándole la sanidad de su siervo. Así que era humilde y también tenía amor para su prójimo. Pero para el centurión, mis amados, como les decía a un principio, sin importar las críticas, los señalamientos, las malas miradas, para él, el centurión, no lo fue en ese momento. A él no le importó. Y aún déjame decirte algo: para todo aquel que conoce a Jesús, que descubre quién verdaderamente es Jesús, no le importa lo que el mundo diga. No importa que el mundo diga que eres un fanático de Cristo, que eres un loco. Hermanos, hay algo que estamos seguros. Para nosotros Jesucristo es todo. Él es todo. Él es más que suficiente. No importa lo que el mundo diga. No importa lo que el mundo nos señale, nos tilde por locos. ¿Qué importa? Nosotros sabemos, al igual que el centurión, quién es Cristo.
quién es Cristo en verdad. Aleluya, qué hermoso. Y así vemos, hermanos, todos aquellos por cuanto entienden y descubran quién es Jesús, no importará. Y esto va para todos también. Algo, pero lo más importante de esto, lo que nos muestra el centurión, y es precisamente algo que Jesús señaló y alabó de este centurión. El centurión nos muestra que sin importar quién era, la posición que tenía, el título, seas pobre, seas rico, seas jefe, seas trabajador, seas un hombre con diferente o una mujer con diferentes títulos, hay algo solamente que se requiere para poder agradar a Cristo. Como te leía al principio, sin fe es imposible agradar a Dios, y es precisamente lo que Jesús alabó de este hombre, es su fe. Su fe, tanto así que oye lo que le dijo Jesús a la multitud que le seguía en el versículo 10. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús se maravilló al ver la actitud de este hombre, su fe. Este hombre reconoció la autoridad de Cristo. Vemos entonces como dice ahí en el capítulo 8, dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Entonces vemos cómo este hombre agradó a Jesús por su fe. Dice que este hombre reconoció la autoridad de Cristo, reconoció la autoridad suprema de Jesús, y dijo que así como él hablaba en nombre de Roma, recuerde que este era un oficial del ejército de Roma, entonces cuando este hombre hablaba, era obvio que este hombre trataba de cumplir, de ejecutar las órdenes de sus superiores que venía de Roma. Entonces este hombre, cuando hablaba, era escuchado, sus órdenes eran cumplidas, porque este hombre no solo ejercía autoridad, sino que estaba imponiendo también lo que Roma les exigía. Este hombre hablaba en nombre de Roma y sus órdenes eran concedidas, sus órdenes eran cumplidas por sus siervos. Y este hombre compara algo similar, aunque la verdad, hermanos, es más alto el gobierno, la autoridad, el poder de Cristo, su señorío es más alto. Pero este hombre por eso agradó a Jesús. Por eso Jesús alabó su fe, porque este hombre dijo: así como yo soy hombre de autoridad. O sea, en pocas palabras, este hombre estaba reconociendo que así como él tiene autoridad, reconoció que Jesús tenía el poder sobre el cielo, sobre la tierra y sobre todo lo creado. Es algo maravilloso entender, pues Jesús, muchos decían: ¿quién es este hombre que con grande autoridad habla? ¿De dónde pues le fue dada tal autoridad? Nadie hay como él, nadie habla como él. Muchos habían reconocido la autoridad de Cristo, y este hombre reconoce también, porque dice: así como yo tengo estoy bajo autoridad, también tengo bajo mi autoridad gente. ¿Saben, mis amados? Igual Jesús dice que Jesús hablaba en nombre de su Padre. Jesús hablaba en nombre de Dios. Por eso la palabra de Cristo tiene poder, pues es nada más y nada menos que el mismo Dios hablando por Jesús. Jesús es Dios encarnado. Por eso cuando Jesús hablaba, los mares se detenían, los vientos se calmaban, los demonios huían. Cuando Cristo hablaba, los espíritus eran esparcidos. Cuando Cristo hablaba, los demonios le decían: ¿por qué nos atormentas? Cuando Cristo hablaba, era la misma voz de Dios hablando. Por eso este hombre reconoce y dice: tú eres el que tiene toda autoridad sobre toda enfermedad. Por eso él dice: no necesitas ir a mi casa, solo di la palabra, y mi siervo sanará. ¿Qué fe es esa, mis amados?
¡Qué fe tan grande! Solo di la palabra basta, tu palabra basta, no hay necesidad que vayas. Ahora más, Jesús también, si más bien nos acordamos cuando Jesús fue arrestado allá, cuando fueron los soldados a arrestar a Jesús, vemos que Pedro sacó su espada y cortó la oreja de uno de ellos. Jesús le dijo, Pedro, en pocas palabras, ¿verdad? Parafraseando, Pedro, no hagas eso, no hay necesidad. ¿Acaso no puedo, dice un texto, yo orar a mi Padre y mi Padre mandarme más de 12 legiones de ángeles? Jesús tiene a su disposición un ejército poderoso. Jesús nada más necesita decir la palabra y su palabra es suficiente. Se cumple lo que Él quiere. Se cumplirá lo que Él dice. Aleluya. Y es ahí donde vemos, hermano, esa autoridad. Solo di la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba en nombre de Dios. Así que sus palabras tenían la autoridad de Dios mismo. De Dios mismo. Así como este hombre hablaba en nombre de Roma y esa orden se cumplía. Así Dios tiene la autoridad de Dios. Por lo tanto, todo lo que Cristo decía tenía que cumplirse. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Solo basta la palabra de Cristo. Aunque su presencia física no estuviera ahí en ese momento, pues este hombre reconoció que Cristo tiene el poder sobre el cielo, la tierra y todo lo que está lo creado. Cristo tiene el poder, Cristo tiene el control, así que sus palabras tenían el poder de Dios, la autoridad de Dios. Todo, mis amados, Él es el poderoso, pues es la palabra de Dios. Así ahora, Cristo no está presente en nuestro mundo. Muchos podrían decir, ¿verdad? ¿Dónde está Cristo? Él murió, sí, todo eso era necesario para cumplir las escrituras. Él debía nacer, Él también debía morir. Pero hermanos, recordemos, era necesario para el plan, para nuestra redención, para nuestra salvación. Pero Cristo sigue presente. Por medio de su espíritu en nuestros corazones, pero también su palabra es la autoridad máxima que necesitamos. No hay otra fuente de inspiración, no hay otro libro que dé a conocer la voluntad directamente de Dios que solo la Biblia. Ella es la palabra de Cristo en nuestros tiempos. Por lo tanto, sigue teniendo el mismo poder que tuvo cuando este centurión le dijo, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Todo el que se acerca a Jesús en fe, oye mi amigo, esta es una bendición. Todo aquel que se acerca a Jesús en fe y reconoce su autoridad a través de su palabra. Oye bien, todo aquel que se acerca a Jesús y reconoce con toda humildad y sumisión su autoridad a través de su palabra, no solo puede ser sano físicamente, aunque sí puede lograrlo. Son milagros que ocurren y eso es gloria a Dios, pero hay algo más importante. No solo puede recibir la sanidad física, sino puede Jesucristo salvar tu alma. Jesucristo salva nuestra alma. Él puede darte la salvación que necesitas. Así que no te tardes, reconoce la autoridad suprema de Cristo a través de su palabra. Reconócelo. Él es grande y poderoso. Él tiene el control. Otra lección que nos enseña este texto es ver cómo este hombre le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Este hombre reconoce la autoridad de Cristo. Este hombre también reconoce su condición, sin importar quién seas. No importa cuánto dinero tengas, no importa cuán grande seas, cuán grandes títulos tengas en este mundo, hay una sola cosa que necesitas. Seas pobre, seas rico, importa quién seas, solo necesitas una cosa para agradar a Dios, y es la fe en el Hijo del Dios viviente, que reconozca su autoridad, que reconozca su señorío, que reconozca su poder, que reconozcas el poder absoluto de Cristo, no solo para sanarte, sino para salvarte también. Él es grande y poderoso. Este hombre dijo, no soy digno de que entres a mi casa. Reconoció
su vida de pecado, aún a pesar de sus cualidades. Era humilde, amaba a su prójimo, reconoció la autoridad de Cristo, pero reconoció también su condición, pues no se consideró digno ante la majestad divina de Cristo, su poder, su santidad y su autoridad. Así que te invito, mi amigo, a que sigamos confiando. Hoy en día, como te decía, no tenemos a Cristo presente, pero sí está su palabra. Esta es su palabra. Su palabra sigue siendo tan verdadera, tan eficaz como lo fue para el centurión, pues es el mismo Cristo el que revela su palabra. Dice la Biblia que estas palabras son las que dan testimonio de Cristo. Estas palabras son las palabras de Cristo. Así que siguen siendo eficaces. Por eso corramos a Él y confiemos en su palabra. Mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Hagamos como el centurión. Vayamos a Cristo en sumisión, en humildad. Reconozcamos la autoridad, el poder de Cristo sobre toda enfermedad, sobre todo espíritu, sobre todo, sobre el cielo, sobre la tierra, sobre todo lo creado. Reconozcamos el poder de Cristo y confiemos. Esa fe nos lleva a proclamar a Cristo. Esa fe nos lleva a adorar a Cristo. Esa fe nos lleva a humillarnos ante Cristo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Es una bendición el poder compartir contigo. Amén. Y espero que sea de grande bendición también para tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos hasta la próxima. Amén. Aleluya.